Muy buenos días a todos. Hoy llegamos al final de las explicaciones sobre el Salmo 119. Ha sido un largo recorrido, no pensaba yo que iba a ser tan largo. Apasionante, por otro lado, recorrer un salmo poquito a poco, meditándolo, el salmo más largo de todos, un salmo sobre la ley, pero no solo sobre la ley. Lo estaba mirando ayer por la noche, mirándolo y meditándolo. Es un salmo que habla de los misbot, los mandamientos. En este salmo aparece 22 veces esa palabra. Sobre los hukim, los estatutos. No es lo mismo un mandamiento que ya un rango inferior, los estatutos. La raíz de la palabra viene de grabar, inscribir. Y por debajo hay todavía otra palabra que se usa 21 veces. Los estatutos son 21 veces, mandamientos 22, estatutos es usado en el Salmo 21 veces, los preceptos, los pikudim, 21 veces. Esta palabra viene del campo del oficial, del supervisor, que es responsable de mirar cercanamente en una situación y hacer algo. Con lo cual, los pikudim, los preceptos, cuando se dice que hay que obedecerlos, se están refiriendo a las instrucciones particulares del Señor, el cual cuida también acerca de los detalles, mandamientos, estatutos, preceptos. Un mandamiento, un salmo sobre la ley, pero que después de esta explicación es sobre las leyes grandes y las pequeñas, sobre las leyes más importantes y las más menudas, particulares. No puedo yo dejar de ver en esto no solo la cantidad de leyes, estatutos y preceptos que Dios da en la Biblia, sino también en la Santa Iglesia Católica, la cual tiene leyes que son esenciales, leyes que son importantes, y leyes que van ya más al detalle. No es lo mismo el no matarás o el amarás al prójimo como a ti mismo, que un estatuto como el ir a misa los domingos y días de guardar, o ya un precepto más pequeñito como, pues, por hacer penitencia, no comer carne los viernes a lo largo del año. Hay una jerarquía, como veis. De hecho, no es lo mismo el precepto de no comer carne los viernes del año que el precepto de no comer carne los viernes de Cuaresma. No es lo mismo el precepto bien, cosas pequeñas frente al precepto del ayuno el miércoles de ceniza o el viernes santo. No es lo mismo eso que otras cosas menores. Bien. El amor a la ley, Después, antes de entrar en la última parte ya de este salmo, este salmo no es una historia en la que una parte lleve a la otra. No es algo en que se va desarrollando un único tema hasta llegar al final. Da la sensación este larguísimo salmo de que fueron cosas que su autor, que no conocemos, fue apuntando a lo largo de mucho tiempo. No se sentó y lo compuso de una vez. No, parece que son como las anotaciones personales
que él hacía tras su oración y que apuntaba una pequeña cosa para recordarla. Porque tienen un carácter muy personal, tremendamente personal. De manera que este salmo hay que leerlo, como ha dicho otro autor, no recuerdo quién, si no lo citaría, como perlas sueltas. Este salmo es un conjunto de perlas sueltas. Se puede leer en cualquiera de sus partes. Tiene 22 partes, porque cada una tiene el principio de cada versículo con una letra del abecedario. Hasta el mismo salmo incita a pensar que son partes reunidas en un solo salmo. Muchas de ellas, habiéndolo leído y releído, me parecen como un desahogo de este autor desconocido. Él, eso queda muy claro, estaba sufriendo persecución de algún tipo, sufrimiento que venía de parte de otros. ¿Y cuál es la respuesta siempre de él? Sí, me persiguen, pero no dice, como diría otros autores del Antiguo Testamento, entonces, véngame contra ellos, véngame, dale su merecido, que sufran, que muerdan el polvo. No. El autor desconocido dice, sufro. Pero lo único que puedo decirte, Señor, es, yo creo en tu ley, yo quiero observar tu ley. Fijaos qué bonito. Bueno, vamos a comenzar, Salmo 119, versículo 137. La traducción que voy a leer es la que suele aparecer en todas partes. En inglés, en español, tú eres justo, oh Señor, y tus juicios son justos. Pero miré el original hebreo y hay un matiz precioso. Cuando dice el autor, tú eres justo, oh Señor, usa la palabra sadik, que viene de la palabra sedek. La palabra sedek es lo justo, lo correcto, en medidas y en pesos. De ahí pasó también a las personas, pero la raíz era esa, es lo justo, en una medida, en un peso. Y de ahí se habla de un hombre justo, de una acción justa. Y continúa, y tus mandamientos son justos, pero la palabra que se usa allí es yashar, que significa recto. Tiene el sentido de lo que es recto. Entonces, podríamos decir que hay un matiz en ese tú eres justo, oh Señor, y tus mandamientos son justos. Hay un matiz diciendo, tú eres justo según la medida, Señor. Tú eres lo correcto. Y por eso, porque tú eres así, tus juicios, tanto en la sentencia como en lo que determinas, lo que juzgas que se debe hacer, tus juicios son rectos. Son una línea recta, no hay desviación, tú no te tuerces. Fijaos qué matiz tan bonito. Tú eres justo en un sentido, y por eso tus juicios son justos. He dicho, tú eres justo, oh Señor. Aquí sigo la costumbre judía, no al principio, pero conforme nos acercábamos a la época del siglo I, los judíos, por respeto, no todos, pero cada vez más, empezaron a respetar el nombre de Yahvé, usándolo solo en circunstancias muy concretas. Era el nombre que mencionaba el sumo sacerdote al entrar en el Sancta Sanctorum una vez al año.
No está mandado en ningún lugar de la Biblia, pero nos consta que era una costumbre judía, entre otras cosas, no solo por los escritos posteriores que ya se sabe que se hacía eso, sino porque los primeros cristianos que procedían del judaísmo nunca encontraréis el nombre de Yahvé en las traducciones de la Biblia. Siempre que ponía Yahvé, ellos pondrán Dominus o Kyrios, el Señor. Es bonito, es bonito. De hecho, la palabra Yahvé no la va a usar Jesús ni una sola vez. No está en la Biblia, pero era una medida de respeto. El nombre de Dios es tan santo. El nombre propio de Dios, el que Dios mismo dijo, este es mi nombre, que vamos a velarlo. Lo mismo que hay un velo delante del Sancta Sanctorum. Los primeros cristianos lo hicieron y así continuó la costumbre en la Edad Media hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En la liturgia de la Iglesia Católica solo se nombra a Dios con el nombre que dijo desde la zarza ardiente cuando se lee ese pasaje. El resto del tiempo se sustituye por el Señor. Tú eres justo, oh Señor. Ahí se decía el nombre de Yahvé. Y tus juicios son rectos. Solamente este versículo es muy bonito. ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Porque Él es justo. No siempre los hombres, no siempre los estados, pero Dios sí. Por eso a Él hay que obedecerle. Versículo 138. Tú has determinado tus decretos en rectitud y en fidelidad. Los hombres cambian, las naciones, esto hoy es legal, mañana no. Los decretos del Señor son fieles. Seguimos obedeciendo lo que Dios mandó a la primera generación de cristianos. Y los judíos tenían que obedecer lo que se les mandó concretamente. Nosotros, por supuesto, seguimos la ley según nos lo dijeron los apóstoles. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles. Pero la seguimos con el mismo espíritu de fidelidad que tuvieron Moisés, que tuvo Josué, que tuvo el profeta Elías, el profeta Jeremías, los sabios de los últimos tiempos antes de Cristo, los autores de los libros sapienciales. Es el mismo espíritu de obediencia, aunque ahora pues la ley ha quedado determinada a lo esencial. Así ha sido la voluntad de Dios. Sigamos. Mi celo me consume, porque mis enemigos olvidan tus palabras. Este versículo de este salmo será citado en los evangelios, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Recordaron este versículo, mi celo me consume. Me consume, es decir, es como un fuego que me consume. Ojo, el celo también debe ser purificado. Hay gente que se enfada, que trata mal a los demás, y dice, es que es un celo santo. Hay celo, pero hay celo imprudente. Hay un celo en el que hay mucha soberbia. Hay celo en el que el modo no es correcto. Hay incluso un celo en el que subconscientemente buscamos ser elogiados. El celo debe ser purificado. No todo celo recibirá premio de Dios. Hay celo por Dios que puede ser pecado, porque es un celo lleno de soberbia,
o cruel respecto a los demás. Mi celo me consume, pero el celo santo, incluso aunque uno no se enfade, ni grite al prójimo, ni... El celo consume interiormente, como un fuego, que uno desearía que las cosas fueran de esta manera, de la otra, y hay que aceptar la realidad como es. Versículo 140. Tu promesa está bien refinada, es decir, es pura. El oro podía ser más refinado o menos refinado. El oro más puro es el que más brilla, el que mejor se trabaja. Tu promesa está bien refinada y tu siervo la ama. No olvidemos en este versículo sobre la ley, el fin es la promesa. La obediencia a la ley es solo un medio. Continúa el Salmo. Tu rectitud es una rectitud que dura para siempre. Y tu ley es la verdad. Tu ley es la verdad. Tu rectitud es una rectitud que dura para siempre. En este momento, año 2024, hay que recordar esto a muchos cristianos. Tu rectitud es una rectitud que dura para siempre. Dios no cambia. Dios nos ha enseñado qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Bajo la guía, por supuesto, de nuestros maestros espirituales, bajo la guía de nuestros obispos, bajo la guía de toda la Iglesia, que tiene sabios, que tiene hombres santos. Lo que ellos nos digan que es la rectitud, eso es la rectitud. Lo digo esto porque escuchaba a un sacerdote que ha sido relevado de su parroquia y ha sido de hecho suspendido por su obispo porque él tenía sus ideas sobre qué era lo recto en un determinado tema. Y el obispo, después de haber hablado con él varias veces, no cedía a este sacerdote. No, aquí recto no es lo que cada uno considera que es recto. Aquí es recto lo que la Iglesia considera que es recto. El juicio de cada uno puede fallar. Y entre seguidores de Cristo podemos hacernos la guerra acerca de lo que es recto. Por lo tanto, tu rectitud es una rectitud que dura por siempre. Y tu ley es la verdad. Esto debe juzgarse según la Iglesia. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Y fijaos, yo creo en la Santa Iglesia Católica. Pero esto también vale, porque sé que me escuchan algunos evangélicos, también vale para las iglesias evangélicas. Normalmente, a la hora de interpretar un versículo, es más fácil que la comunidad, con su sentido común, no todo es inspiración del Espíritu Santo, le diga a uno, mira, te estás equivocando en esto, estás retorciendo las Escrituras, estás cayendo en errores. De acuerdo que la Iglesia Católica y todas las comunidades evangélicas no concordemos en el estatuto eclesial de lo que es la Iglesia. Dejemos eso aparte. Pero en el resto de las cosas, normalmente también los pastores unidos a la comunidad ejercen un magisterio a su manera. Digo a su manera, no por hacer de menos, unos lo hacen mejor y otros peor, todo hay que reconocerlo. Unos lo hacen mejor y otros peor. Entonces, a la hora de ver, cuando decimos tu ley es la verdad, sí, pero escuchemos a la Iglesia,
escuchemos a la Iglesia, que todo el mundo que se equivoca cree que tiene razón. Incluso para los evangélicos, que dicen solo hay que seguir la Escritura, solo hay que seguir la Escritura, vale, pero la misma Escritura habla de la comunidad, habla de la Iglesia, habla de los pastores. Hasta yo, que soy católico, prefiero que los evangélicos, más allá del tema del estatuto eclesial de la Iglesia Católica, más allá de ese tema, sigan el magisterio de sus legítimos maestros, que a veces además están muy consolidados por su virtud y por su sabiduría. Bien. En el fondo, católicos, no os enfadéis por lo que acabo de decir, siempre me encuentro con algunos que se enfadan cuando digo estas cosas. Entender lo que es el magisterio en la Iglesia evangélica nos ayuda más a entender lo que es el magisterio dentro de la Iglesia. Y hasta viceversa, hasta viceversa. Los seguidores de Jesús podemos aprender unos de otros. Bueno, después 143, versículo 143. Problemas y angustia han venido sobre mí. Lo que decía antes, este salmo está trufado con varias referencias a que su autor está sufriendo. Y leído el salmo como un desahogo del que está sufriendo, del que está siendo perseguido, y reflexiona sobre la ley, adquiere una belleza especial. Problema y angustia han venido sobre mí. Ojo, sí que varias veces el autor va a hablar de que sus enemigos son malvados, no respetan a Dios, pero nunca dice que esos problemas que está sufriendo no sean injustificados, que no haya pecado por debajo. En ningún momento lo dice. En ningún momento dice, yo soy inocente, me están persiguiendo sin justicia. No. Esto nos da una enseñanza muy profunda. El que vuelve sus ojos al Señor, los vuelve por el amor que es Dios. No porque uno diga, soy perfecto, soy santo, no he hecho nunca nada malo. No podemos fiar la escucha de Dios en ello. Bueno, el que lo haya logrado, fantástico, que invoque esa razón. Señor, te he obedecido siempre, he sido fiel, fantástico, fantástico. Pero para el resto de bautizados que me estéis escuchando y que conocéis la carga de vuestros pecados, que conocéis vuestro pasado, que sabéis cuánto habéis ofendido al Señor, cuánto hemos ofendido al Señor, nuestra seguridad es el amor de Dios, la ternura de Dios, el perdón de Jesús en la cruz. Por eso, todas estas cosas que está sufriendo el autor, quizá, por culpa suya, nos reconfortan. El pecado no es obstáculo cuando uno se vuelve de verdad hacia el Señor. Porque el Salmo no lo dice, pero Jesús sí que nos contó la parábola del hijo pródigo y el padre estaba con los brazos abiertos, deseando abrazarle. Y al final le abrazó. Problema y angustia. Angustia. Lo está pasando muy mal. Está sufriendo mucho. Tiene problemas.
lo está pasando muy mal. Problema y angustia han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi delicia. No pide venganza, no pide castígalos. Tampoco dice que es inocente. ¿Qué es lo único que dice? Señor, tus mandamientos son mi delicia. Ah, bueno, pero ahora es santo, ya nunca más va a volver a pecar. No dice eso el Salmo. No dice, pequé, pero ya nunca más volví a pecar. Tampoco dice eso el Salmo. El Salmo dice lo que dice. El hijo pródigo fue abrazado por el padre, se hizo una fiesta, se reintegró como hijo a esa casa, a esa familia. La iglesia es una familia. Pero no dice la parábola, y ya nunca más pecó. Ojo, el hijo pródigo vuelve con todos sus pecados a la casa paterna. Vuelve con toda su psicología, con toda su mentalidad. ¿Pudo pecar después de egoísmo? Pues pudo. Allí hay otra historia que no cuenta la parábola, porque hay muchas bifurcaciones. Se regeneró y fue un buen hijo y fue siempre humilde. Tuvo cosas buenas y cosas malas, es otra posibilidad. O al final todo acabó muy mal. La parábola lo deja abierto, acaba donde tiene que acabar. Tranquilos, yo perdono. Los hombres no siempre perdonan, yo perdono. Lo que debe decir todo hijo pródigo que vuelva a la casa del Padre Celestial, bueno, a la iglesia en la tierra, para algún día ir a la casa del Padre Celestial, es: tus mandamientos son mi delicia. Señor, quiero obedecer. Quiero obedecer. A partir de ahora, mi delicia eres tú, y por ti lo que tú me mandes. Continúa el Salmo. Continúa Dios hablándonos. Si Dios pudiera hablarnos, nos habla, en su palabra nos habla. Tus decretos son rectos para siempre. Otra vez lo vuelvo a repetir, machaconamente. Pero no debemos decir eso también a nuestra generación. Yo diría más cosas ahora, pero ya sabéis, aquí no se puede decir todo ya. Hay censura. Hay censura. Verdadera censura. Pero lo digo, tus decretos son rectos para siempre. Todo, todo. Dame entendimiento para que pueda vivir. Sí, obedecer, pero Señor, dame entenderlo. Puedo obedecer a palo seco, pero obedeceré mejor si entiendo el porqué de las cosas. Dame entendimiento para que pueda vivir. Para que pueda vivir, le di vueltas ayer y se puede entender de tres maneras. La vida en este mundo. Cuando veo el final de Mussolini, el final de Hitler, y de tantas personas que han seguido el camino del mal verdadero, no de pequeñas debilidades, del mal verdadero. Si hubieran seguido otro camino, hubieran llegado a la vejez, hubieran tenido una larga vida y hubieran muerto en paz, agotando los días que el Señor les hubiera dado. Dame entendimiento para que pueda vivir. Hay otro salmo, lo sé en latín, non dimidiabunt dies suos, no llegarán ni a la mitad de sus días. Es verdad, hay muchos pecadores que mueren mucho antes de la vejez, por sus pecados, por seguir el mal camino.
repito, no pequeños pecados, sino, cuando antes hablaba del mal verdadero, me refiero al mal más profundo, a lo que es mal. Todo mal es malo, toda desviación es desviación, todo lo que se tuerce está torcido, toda desobediencia es desobediencia, pero hay una desobediencia, una iniquidad que eclipsa a las otras desobediencias. Es verdadero en cuanto que cualquier mente, al conocer ese mal, dirá, esto es el mal, no cabe ninguna duda. A eso me refería con la palabra verdadero. Quizás no es correcta. Todo mal, por pequeño que sea, es verdaderamente mal. Pero el mal más grave sí que aparece en toda su verdad a la mente que lo ve. Entonces hay personas que morirán mucho antes de la hora por haber seguido el mal camino. Hay otro sentido, podría poner muchos más ejemplos, no solo el de Hitler. Hay personas que incluso en pecados de debilidad se dejaron llevar por el mal camino y desgraciadamente no llegarán a la vejez. ¿Por qué? Porque siguen un camino que Dios les decía, no sigas ese camino. Bien, hay otro modo de entender este versículo, dame entendimiento para que pueda vivir la vida de la gracia aquí en la tierra, para que pueda vivir feliz, con tribulación, pero feliz, con paz de corazón. Sí, entendimiento para que pueda vivir lo que es la verdadera vida, no una falsa vida, una mala vida, una vida que me engaña a mí mismo, ofreciéndome no mucho menos, sino cualitativamente menos. Dame entendimiento para que pueda vivir. La gente que le cuesta obedecer los mandatos de Dios, la gente que le cuesta entender los preceptos de la Biblia, que pida entendimiento. Señor, enséñame. Pero voy a aprender como discípulo obedeciendo, en el camino de la obediencia. Viene el entendimiento. ¿Cuántos cristianos han dicho, yo al principio no lo entendía, ahora sí? Pero ya obedecí en su momento. Y hay un tercer modo de entender este versículo. Dame entendimiento para que pueda vivir en la vida eterna. Ya no bien aquí, ya no más años aquí, sino en la vida eterna. Esa es la vida que de verdad debemos aspirar. Porque en la medida en que entienda más, se asegurará mi salvación. En la medida en que le pida, Señor, enséñame, que entienda, aseguraré más la obediencia. Cuando algo nos cuesta, va uno a la oración y le pide, como un discípulo a su maestro. Dios mismo en este salmo nos enseña así. Pasamos a la siguiente sección, Kof. Todas empiezan por esa letra, los versículos. Con todo mi corazón te grito, clamo a ti, con todo mi corazón clamo a ti. Contéstame, oh Señor, guardaré tus estatutos. Con todo mi corazón clamo a ti. Le pide humildemente una respuesta. Pero guardaré tus estatutos. Sigue. Clamo a ti, sálvame,
para que pueda observar tus decretos. Fijaos, de nuevo, aquí hay una insistencia en que le salve, en que está clamando. Él está en la angustia. Vuelve a repetirse este pensamiento. Me levanto antes de la aurora y clamo por ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. ¿Cómo nos gustaría saber cuál fue el sufrimiento del salmista? Pero ¿cuál es ese sufrimiento? El que conocemos en los que nos rodean. Él claramente habla de unos enemigos humanos, pero a veces es más cruel una enfermedad, es más cruel un cáncer, la ceguera, la pobreza. Este clamor, con todo mi corazón clamo a ti, vale para toda alma que sufre. Por eso no importa no conocer las circunstancias del que escribió esto. Todos nos identificamos. Con todo mi corazón clamo a ti. Respóndeme, Señor. Hay mucha diferencia de decirle con rabia, con soberbia, respóndeme, a decir respóndeme, Señor. Se le pide lo mismo, pero si clamamos de ese modo malo, Dios aleja sus oídos. A Dios no se le puede pedir así. No se le puede pedir así. No por hacerlo así vamos a ser más escuchados, al revés. Pero con humildad sí que se le puede decir, con todo mi corazón clamo a ti, respóndeme, oh Señor. Fijaos, aquí también dice Yahvé, pero por humildad digo, no merezco ni nombrarte, no merezco que mis labios pecadores digan tu santo nombre. Me basta reconocer que eres Señor, Elohim. Respóndeme, Señor. De esta manera siempre le podemos pedir respuesta al Señor, pero sometiéndonos. El silencio de Dios también es una respuesta. Y enseguida añade, cada vez que le hace una de estas peticiones, el salmista dice, guardaré tus estatutos. Siempre, sí, te pido esto, pero yo te obedezco. Yo te obedezco. Lo repite una segunda vez, clama a ti, sálvame, que pueda observar tus decretos. Él pide una salvación terrena, pero al final es una lucha perdida. Si no son nuestros enemigos humanos, nos alcanzarán las enfermedades de la vejez. Al final nos vamos a ver en tribulación y angustia. Siempre es una tregua. La felicidad en este mundo puede ser muy grande, pero solo en la medida que se puede ser feliz en este mundo. Y lo que he dicho antes, me levanto antes de la aurora y clamo por tu ayuda. Pongo mi esperanza en tus palabras. Han sido muchos los cristianos a lo largo de la historia que al leer este versículo 147, una de las obras de penitencia, porque cuesta, es un sacrificio, una de las obras de penitencia que han hecho muchos cristianos es levantarse antes de la aurora. Antes se levantaba todo el mundo a la aurora. Me levanto antes para orar, para hablar contigo en esa quietud, en esa paz. Yo me acuerdo que fui a un grupo carismático en Estados Unidos y al día siguiente iban a reunirse para orar y me dijo la que dirigía, una mujer, ese grupo carismático, mañana oraremos por usted para que tenga una efusión del Espíritu Santo.
Ah, muy bien. Yo no conocía nada de la renovación carismática, lo que entre los evangélicos llaman pentecostales. Existe la misma realidad en católicos y protestantes. Y le dije, ¿sería bueno que me levantara antes de que suene el despertador para orar un rato y prepararme? Y me dijo esa señora, ah, sí. Y yo, que era un jovencito de 25 años, pregunté con toda inocencia, ¿cuánto tiempo? La verdad es que era muy obediente. ¿Cuánto tiempo? Y me dijo ella, pídeselo al Señor que te despierte. Ah, vale. Yo me acosté y cuando ya estaba metido en la cama le dije, Señor, a la hora que tú quieras, despiértame y estaré orando un rato antes de que suene el despertador. Pero le dije después, pero bueno, tampoco me despiertes en mitad de la noche, por favor, despiértame un rato razonable antes de que suene el despertador. Y me dormí. Con 25 años, yo cada vez que me acostaba, me dormía antes de contar 5. O sea, 10 como mucho, me dormía al segundo, no tardaba nunca más allá de 30 segundos. Y estaba durmiendo, por supuesto, hasta que sonaba el despertador. Nunca me despertaba antes, nunca. Pues bien, aquella noche que le hice esa breve oración y me dormí, cuando faltaba una hora antes de que sonara el despertador, recuerdo que estaba yo dormido y de pronto se me abrieron los ojos y todo extrañado dije, ahí va, estoy despierto. Me sorprendía muchísimo, nunca me había ocurrido algo así. Si había oído un ruido muy fuerte me despertaba y al momento me dormía otra vez. Y la otra cosa es que cuando uno se despierta de golpe por algo, tiene mucho sueño. Yo en esa época, aunque me despertara 20 minutos antes del despertador que sonara, me volví a dormir. Pero dije, no tengo sueño, estoy despierto totalmente, con la mente clara. Y entonces pues dije, pues nada, Señor, voy a hacer lo que te pedí. Y entonces me tumbé en la cama y allí, tumbado en la cama, pues estuve orando hasta que sonó el despertador. Ya después me asé y ya después hice mis oraciones de la mañana como todos los días. Para mí una acción de Dios clarísima. Me levanto antes de la aurora y clamo por ayuda. Los cartujos es una orden religiosa que todas las noches del año, desde el momento en que se acuestan hasta el momento en que se levantan, en la mitad cumplen este versículo. Suena la campana y entonces todos en sus celdas se visten y van a la iglesia a rezar el oficio de lecturas, a cantar los salmos, cantan salmos durante una hora y después vuelven a dormir todos los días de su vida. Un conocido mío le preguntó a un cartujo, ¿qué es lo más duro aquí en la cartuja? Y le dijo, levantarse en mitad de la noche. Aunque llevemos toda una vida, nunca nos acostumbramos. Y además es muy distinto hacerlo en verano que destemplado, en mitad de la noche, con frío, ir a una iglesia sin calefacción. Es duro, es duro. Cualquiera que me esté escuchando lo puede hacer. Ofrecerle a Dios este sacrificio. Me voy a levantar para hacer oración, para adorarte. Fijaos cómo siempre se acaba con el mismo pensamiento. Me levanto antes de la aurora y clamo por ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Siempre ese final, y pongo mi esperanza en tus palabras y guardaré tus decretos y obedeceré a tus estatutos. Es como el amén de este salmo.
Mis ojos están despiertos antes de la vigilia de la noche, para que pueda meditar en tu promesa. Escucha mi voz de acuerdo a tu bondad. Dios, Señor, de acuerdo a tu juicio, revíveme. Fijaos qué bonito. Escucha mi voz de acuerdo a tu bondad. Escucha mi voz de acuerdo a tu bondad, no de acuerdo a mis méritos. Se puede invocar, no está prohibido si uno ha hecho mucho por el Señor. Puede decir, Señor, mira lo que hice por ti, mira lo que hice por amor a ti. Lo mismo que decimos, por Jesucristo nuestro Señor, invocamos a Jesús, invocamos los méritos de Jesús, invocamos la pasión de Cristo, que tanto nos amó para que el Padre nos escuche. Puedo invocar cualquier cosa buena. También eso, Señor, yo en esa etapa de mi vida te amé con ardor. Te pido que pongas tus ojos en aquello para que ahora me escuches, aunque ahora ya no tengo ese amor. Y Dios, presta atención a lo que acabas de decir. No le es indiferente el bien que hiciste. El bien que hiciste sigue presente ante Dios. En Dios no hay tiempo. Todas tus buenas obras están presentes ante Dios. Del mismo tiempo que hay un profeta que dice, cogeré todos tus pecados y los arrojaré a lo más profundo del mar. Y en otros versículos, se hundirán como plomo al fondo del mar. El mal sí que desaparece. El mal sí que es destruido. El mal sí que es borrado. Pero el bien no. El bien no. Podemos apelar a eso. Pero lo más normal es apelar a los méritos de Cristo, apelar a Jesús. Por eso decimos, por Cristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. A eso nos anima San Pablo. A eso nos anima San Pablo. Es el gran intercesor. También después el Espíritu Santo hace otra intercesión distinta. Pero Jesús intercede por nosotros. Pero aquí apela el salmista antes de Cristo, escucha mi voz de acuerdo a tu bondad. Esto también podemos hacerlo los cristianos, aunque exista Cristo. Y aunque existan méritos nuestros, buenas obras nuestras. Escúchame, por ti, por tu ternura, porque eres como el padre del hijo pródigo de la parábola. Esa es la gran razón que tengo para pedir que me escuches. Y después, fijaos el siguiente versículo. Escucha mi voz de acuerdo a tu bondad. Señor, de acuerdo a tu juicio. Aquí la palabra la miré en hebreo y es el acto de decidir un caso. Es decir, de acuerdo a tu juicio, de acuerdo a tu sentencia, de acuerdo a lo que decidas. Es decir, me someto totalmente. Me someto. El hecho de que yo tenga mucha fe no hace que yo te obligue, haz esto. No, nunca, jamás. Lejos de nosotros esa abominación. A Dios no se le puede exigir nada. No se le puede exigir nada. Podemos pedir lo que sea, pero nunca exigirle. Él es el Señor. Señor, de acuerdo a tu juicio, a tu sentencia, a tu decisión, de acuerdo a tu sentencia, tú que eres bueno, tú que me amas, de acuerdo a tu sentencia, revíveme, revíveme. ¿Cuántas personas he conocido en mi vida sacerdotal que tuvieron 1 año, 5 años, 10 años, un tiempo en el que eran
estaban llenos de ardor de Dios, ese celo, ese amor intenso. Pero después se fueron enfriando, empezaron a incumplir esa ley de Dios y todavía se enfriaron más y dejaron la oración y la lectura de la Biblia. Y ya, Dios, Señor, de acuerdo a tu juicio, revíveme, revíveme. Qué bonito. El juicio de Dios en el que podemos confiar si le pedimos con humildad. Porque Dios es un Dios que perdona. Escúchame tú. Dios es un Dios que perdona. Los hombres es distinto. Incluso los hombres de Dios pueden ser mucho más duros que Dios. Creen estar sirviendo a Dios. Y lo hacen de buena fe. Lo hacen de buena fe. En sus predicaciones pueden ser más duros que Dios. En sus decisiones pueden ser más duros que Dios. Pero en este salmo le pedimos que nos reviva, que nos reviva. Al final, todo esto es una cuestión de amor, de vida con Él, y Él está deseando que vivamos con Él. El amor de Dios es incondicional. No lo olvidemos nunca. Incondicional. Como esas madres que meten a su hijo preso, pero ellas aman a su hijo. No niegan que haya hecho lo que ha hecho. No niegan que ha hecho cosas malas. Pero yo soy su madre y le quiero y le amo y voy a traerle esta comida que le gusta y le voy a visitar y no va a haber palabras de enfado, de echarle en cara las cosas. Ya se lo echan cara a su conciencia, ya se lo echan cara el juez, el fiscal. Yo soy madre. Dios es así. Dios es así. Ojo con las predicaciones. Leí un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, ya sabéis, el túnel, la luz, todo eso. Y hubo un pastor protestante que realmente estuvo con el corazón parado y sin respirar, y cuando volvió contó la historia de que había estado ante la luz, el final del túnel, y que Dios, de un modo amoroso, le había dado a entender cómo era su amor. Y de un modo amoroso le dijo a su pastor, a su siervo: no prediques así, estás haciendo daño a mis hijos. Quedó muy impresionado, quedó muy impresionado. Acabo ya esta sección, solamente quedarán, sí, 3 secciones. Creía que iba a acabar hoy, pero bueno, acabo ya esta sección. Oh Señor, en tu rectitud preserva mi vida. La tuya, no la mía. Aquellos que me persiguen con un fin malvado se acercan. Otra vez la insistencia en la persecución. Aquellos que me persiguen con un fin malvado se acercan. Están lejos de tu ley. Sin embargo, tú estás cerca, oh Señor. Y todos tus mandamientos son verdad. Otra vez vuelve a repetir ese amén, amén. Tu ley, tu ley, tu ley, tu ley, tu ley. Y siempre unido a la persecución o a la petición en este salmo. Me persiguen. Tu ley es santa, amén. Tu ley es santa, amén. Además, no está hablando de un mal solo pasado, que también. Aquellos que me persiguen con un fin malvado se acercan. Están lejos de tu ley.
Sin embargo, tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son verdad. Hace tiempo que aprendí de tus decretos, que los has establecido para siempre. Aprender de tus decretos. Los mandatos del Señor son enseñanza. Son enseñanza. Insistimos a veces en las parábolas, en el amor, pero también está este aspecto de ordenar nuestra vida de acuerdo a esa ley. Tú estás cerca, oh Señor, que nunca lo dudemos. Incluso tú, que a lo mejor has llevado una vida en la que no piensas nunca en Dios, nunca... Tú estás cerca, oh Señor, el Dios de Moisés, el Dios que fue tan bueno con Abraham, el Dios que los trajo de nuevo a Jerusalén desde Babilonia. Ese mismo Dios está cerca de mí, de mí. Ya, pero yo estoy así, no importa, pídele, pídele, pídele. Como dirá muchas veces, ponedme a prueba y veréis. Ponedme a prueba y veréis. Hace tiempo que aprendí de tus decretos, que los has establecido para siempre. Es curioso el Dios que perdona tanto, que está cerca de nosotros en cuanto le llamamos. Pero del mismo modo que ha establecido esos decretos para siempre, también nos ha enseñado que su quebrantamiento tiene consecuencias. No es lo mismo obedecer que no obedecer. Pero aquí os digo una cosa, Las consecuencias vienen de Dios, por acción o por permisión. De Dios. Ay de los hombres que intentan adelantarse al juicio escatológico de Dios. Ay de los hombres que juzgan a otros hombres. No podemos querer ser nosotros los que establecemos la sentencia escatológica. No, no. A nosotros se nos pide que obedezcamos y que amemos, que acojamos, que comprendamos. Ya, pero es que si comprendo mucho va a ser como si justificara. No, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Tú haces eso. La parábola del hijo pródigo. Sé ese padre. Ya, pero es que todo tiene un límite. Lo tiene, es verdad. Pero, ojo, porque nadie te acusará de amar demasiado. Nadie te acusará de que fuiste demasiado bueno. Si te has de pasar por algún lado, pásate por el lado de la parábola del hijo pródigo. Esto vale para todos, para laicos que pueden convertirse en inquisidores, que pueden proclamarse en jueces, que pueden decir ya está bien de poner tanto la mejilla, ya está bien tanto de perdonar 70 veces 7, de los presbíteros y pastores, que juzgan con mucha dureza, que tratan con dureza. Si ellos pudieran juzgar e imponer penas, claro que lo harían. Hay gente que la mentalidad es esa. No haría falta tener la prueba. Hay gente cuya mentalidad es esa.
No les puedo castigar porque si pudiera, eso sí, lo hago por celo de Dios, lo hago por celo de Dios. Una vez le decía un párroco al cura de Ars, es que mis fieles, se quejaba de sus fieles, que eran pecadores. Y le dijo el cura de Ars, siglo XIX, pero ¿has ayunado por ellos? ¿Has dormido en el suelo por ellos? Y le fue diciendo más cosas. Pues no, entonces no me digas que has hecho todo por llevarles al buen camino. Es decir, tú estás criticando al pecador de que no cambia, y tú que ya crees, tú que ya eres bueno, no eres capaz de hacer cosas para llevarles al buen camino. Hombre, algo he hecho. Podrías hacer más, mucho más. No te digo todo, mucho más. Mucho más. Yo he escuchado a veces a sacerdotes quejarse de algunos fieles. De acuerdo. No digo yo que ese mal no exista. Pero ninguno se ha quejado de que uno mismo no ha hecho mucho por sacarle de ese mal camino. Que puede ser la soberbia, que puede ser la soberbia, que puede ser... pecados espirituales. No escucho que uno se acusa a sí mismo. En realidad de lo que me tengo que acusar es de que no he hecho mucho por cambiarlo. Siempre te quejas del otro. Pero es que el otro, tienes razón, es pecador. Pero tú te presentas como justo, haz algo. No te digo todo. No te digo todo. Lo mínimo que se le puede pedir a un párroco es, ¿has hablado con él? ¿Has hablado con él personalmente, a solas, con amor? No una vez, una y otra vez. No lo he hecho. Entonces, yo predico, ya todo cambia, como Alicia en el País de las Maravillas, ya todo es perfecto, ya todo es una varita mágica que... Y he dicho laico, porque a veces con los laicos pasa lo mismo, venga a quejarse, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho por ese hermano tuyo? Por ese miembro de la familia, por ese amigo tuyo, por ese vecino. Además de criticar, ¿qué has hecho en concreto? Además de criticar aquí o con otros que no sirve para nada, es a él al que le debes hablar con amor. Laicos, párrocos y obispos, obispos. Además, en mi vida me ha tocado escuchar a muchos sacerdotes. Cuando un obispo descubre algo malo en un sacerdote, que puede ser de muchos tipos, la gente piensa siempre en lo sexual, no, hay muchos más campos en los que se puede pecar, ser infiel, ser un siervo infiel. De verdad, el obispo debería visitar a ese sacerdote y decirle, perdóname. ¿Por qué? Si soy yo el que he hecho el mal. Sí, pero yo era tu supervisor, el que tenía, el guardián de mi hermano, el que tenía que haberte visitado, conocido, porque tú que eres pastor, es una oveja para mí. Soy yo el que te tiene que pedir perdón. Debería haber hablado contigo, haberte conocido y conociéndote, haberte llevado al buen camino. Otro dirá, ya, pero aunque lo hubiera hecho no hubiera cambiado. Es verdad, es muy posible que en casos ocurra eso. Pero si no lo haces, no sabes si lo hubieras logrado. No lo sabes. Si ni siquiera has hecho eso,
¿De qué le echas en cara algo a él si tú no has hecho tu parte? ¿De qué le echas en cara al malo de haber hecho el mal? Si tú que eres bueno, no has hecho lo mínimo esencial. Hombre, he predicado para todos. Jesús lo dijo, el pastor sale en busca de la oveja. No dice, hablará a todas las ovejas y les dará un discurso. Sale en busca de la oveja perdida. ¿Has hecho eso? No. Entonces, él hizo el mal y tú también. No hiciste el bien que debías. Hombre, estaba muy ocupado, haciendo iglesias y las reuniones y tal. Si quieres de verdad ser pastor de pastores, tienes que hacer eso. Los papeles y lo otro lo puedes delegar. Y si no, no te llames pastor. Di, yo soy aquí el que manda y el que está en el despacho y organizo las cosas. Y pongo el sello, tal. Ese es mi trabajo. Pastor no, Ser padre espiritual no. Yo soy el que manda, el que manda. Como veis, esto que he dicho vale para los 3 grados, obispos, sacerdotes, fieles. La ley. La ley santa. Alguien me dirá, pero hombre, entonces todo se debe permitir en la Santa Iglesia de Dios.